Yo voy después de Ana, que ha llamado las cosas por su nombre, y que evidentemente todavía las alumnas están planteando el tema de la prostitución como si fuera un tema dentro del consumo, no como los servicios, pero curiosamente se da también cuenta de que todavía una chica no puede ir a una fiesta y decir yo con todo el mundo que hay aquí me he rodeado, porque le cae un estigma diferente inclusive a un chico, y esa diferencia sí la perciben absolutamente, por lo tanto parece que el significado no ha caducado en el sentido de agravio y depreciación, ¿no?, del uso de la sexualidad. Es decir, que hablan de las prácticas de la cosa y luego la privatización de las relaciones sexuales. Y yo voy a referirme en la CEDAW he estado 4 años y voy a hablar simplemente de las trampas que hacen los gobiernos, que me parece que tienen una enorme violencia estructural con respecto a las mujeres, y cómo sortean las preguntas que le hacemos en el comité. Lo que hacemos en el comité, me olvidé de la gracia para la medalla de educación, no la gracia, ya no estoy encantada de estar en esta mesa con los maestras como Ana y como Amelia. Bien, los estados se examinan en el comité CEDAW y hay una cuestión fundamental. Son 16 artículos y yo voy a centrarme en aquellos que me parecen más preocupantes y cómo los estados sortean. Es decir, es una enorme paradoja tanto los lenguajes que se utilizan, tanto masculinos y femeninos, como los lenguajes que se utilizan para justificar las políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas son las únicas capaces de generar derechos. Y puedes tener una ley, y puedes tener una norma, pero si esa norma no tiene la voluntad política de las administraciones públicas para llevarla a cabo, no se traduce en la creación de derechos. Cada vez estoy más convencida que las políticas públicas generan derechos y, por supuesto, hace falta que existan movimientos sociales, que de eso ahora también sabe mucho, para que la sociedad no entienda que todo lo que legisla o todo lo que implementa está bien, sino que los movimientos sociales deben ir controvertidos. Bien. Europa está llevando a cabo una enorme vuelta atrás con respecto a las legislaciones y evidentemente nos interesa mucho saber por qué se están planteando de manera muy general la falta de mujeres en el poder. La falta de mujeres en el poder, que significa que al final, si estamos en el poder, evidentemente vamos a confeccionar una agenda feminista, porque de lo contrario sería absolutamente una suposición que no llega nunca a concretarse, ¿no? Noruega está planteando ahora mismo una agenda neutral con respecto a género. Es decir, rechaza la palabra género, rechaza las políticas de igualdad, porque piensa en términos de excelencia que está en un plano de superación con respecto a los temas de igualdad. Y yo hablo de igualdad porque cuando hablo de igualdad estoy hablando de la igualdad de trato y consideración. Y por lo tanto, la igualdad de género no me termina de gustar, la igualdad de género, igualdad de raza, no me termina de convencer. Creo que tiene mayor potencia explicativa, mayor potencia política, hablar de igualdad de trato en todos los ciudadanos y ciudadanas que están en un país. Bien, pues Noruega está planteando directamente una legislación neutral. Es una derecha ilustrada, que diríamos fina, de salón, y considera que no es necesario que existan cuotas, y en eso coincide con Yemen, Arabia Saudita, o Botswana, o Finlandia. Finlandia tampoco admite cuotas, no tiene su legislación, que debe partir del deseo de las propias mujeres. Es decir, lo que es la consecuencia pública de distribuir poder de decisión, lo privatizan dentro de la estructura familiar, para decir dentro de lo que significa una negociación en clave interna familiar, e incluso pasan a considerarlo algo esencialista en la medida que son las mujeres las que no quieren, no desean comprometerse en la actividad que conlleva la vida pública. Todos los países tienen esta justificación en mayor o menor medida. Entonces el comité lo que está indagando son las condiciones objetivas para la vida pública. Claro, tenemos un país como un país islámico, donde incluso existen crímenes de honor, es evidente que no nos estamos planteando la vida pública en términos con iguales reglas que puede ser en Noruega o en Finlandia, ¿no? Sino que están planteando que es una decisión de tipo individual
consideran en absoluto cuáles son las condiciones que favorecen o no la participación de las mujeres. Esto se lleva también a efectos de contabilización, es decir, si pasamos a la contabilidad interparlamentaria, vemos el número de mujeres que hay en los parlamentos, estupendo. O sea, 33%, 35%, 26%, pero no se está planteando el número de rotación que hay en los parlamentos. Y el número de rotación implica cómo se gestiona la asignación de cargos, de recompensas y también, por supuesto, de sanciones con respecto a la presencia de mujeres en los parlamentos. Ahora hay una foto esta mañana en El País de las mujeres en el Parlamento estaban esperando a servir a todos los parlamentarios que iban a entrar en el buró chino, ¿no? La segunda justificación para que las mujeres no estén dentro del ámbito de la política pasa a remitirse al rol que de manera natural, no en absoluto socializado, no en absoluto regulado, no en absoluto normativizado, desempeñan las mujeres. Y entonces se pasa a la imputación de responsabilidad diciendo, son las primeras que no pueden, por escasez de tiempo, dedicar tiempo a la política. Esto es la última declaración de la ministra finlandesa, pero el ministro holandés tampoco tiene ningún problema en decir, las propias mujeres no quieren, aunque la tasa de fertilidad de Holanda, la tasa de natalidad de Holanda es 2,4, es decir que porque en Holanda se paga muy bien tener un hijo y no tienen ningún problema en plantear que tienen el 72% de la población femenina a tiempo parcial. Alemania es un 81%. Con lo cual, en términos de políticas públicas, no hay ninguna responsabilidad de los gobiernos, porque ellos tienen unas leyes que dicen cualquier persona se podrá presentar sin perjuicio de que sea su sexo, su raza, su orientación sexual, bla, bla, bla. Muy bien, perfecto. Usted ya ha cumplido con la ley. Ahora bien, ¿existen incentivos para que las mujeres puedan participar en la vida política? ¿Y qué hacen los gobiernos? Da igual que sea Finlandia, Yemen, Botswana, Sudáfrica, que tiene una constitución magnífica con respecto a los crímenes de honor, magnífica con respecto a los crímenes de ocio, una constitución absolutamente moderna con respecto al racismo. A continuación, ¿qué hacen estos países? Capacitar a las mujeres y estimular a que se presenten a la vida pública. Es decir, que por una parte tengo un problema, no lo tienen los demás, lo tengo yo como colectivo, cuando no somos un colectivo. La palabra colectivo, por favor, si la podríamos erradicar en nuestro vocabulario, como colectivo, por lo tanto a los colectivos se les ascribe una característica, esa característica puede ser una característica no común, no homologable con el mundo de la gloria y el mundo de lo público. Es una característica que requiere su atención, requiere que los integre, los promociones, que tiene especiales dificultades, de todo. Como colectivo solo, en el caso de que exista algún tipo de rasgo que me ascriba al colectivo, pero no como un conjunto de las mujeres. No se puede hablar así de las holandesas, no se puede hablar así, se puede hablar así de las mujeres inmigrantes en Holanda, de las mujeres kurdas en Alemania, pero no se puede hablar de las mujeres indígenas en la Pampa Argentina, pero no se puede hablar en general de las mujeres. Y por lo tanto, lo que hago es colocarlas como colectivo, aplicarles la dosis de problema que necesitan para superarlo, ayudarles en la administración de su problema, que no es ningún problema, más allá de la expropiación de tiempo recurrente por las personas que están a su alrededor, sean hijos, hijas, amantes, compañeros sentimentales o maridos con el contrato al día. Es importantísimo pensar cómo se adjudica la responsabilidad de la participación. No se hace ninguna lectura sobre la vida pública, menos aún sobre las acciones de gobierno, menos aún sobre los partidos políticos, y por lo tanto se forman las mujeres. Es decir, se forman mujeres incluso en aquellos países donde las mujeres, como en Kenia, en Tanzania, están teniendo integridad física para poder llevar campañas electorales. ¿Cómo usted va a formar a las mujeres líderes que en ese momento están llevando campañas electorales cuando resulta que tienen que formar a los hombres? Es decir, no solamente tengo obligaciones, no solamente tengo falta de estímulo, de entusiasmo para participar en la vida pública, sino que es que además no puedo, además encima soy incapaz porque me tienen que formar. Esto es una enorme malversación, pero el colmo de la malversación es decir que además las mujeres son vulnerables. En todos los países las mujeres están exhaustas. Trabajan. No importa que sea un campo de refugiados. No importa que sea centro. Trabajan. No importa que sea Haití. Trabajan.
que el mundo del trabajo, en términos de regulación, los hombres ocupan fundamentalmente las administraciones, en los países por desarrollar. Y en los países desarrollados, las direcciones de empresa y, por supuesto, las direcciones políticas, los consejos de administración. Trabajan y trabajan. Están exhaustas, absolutamente exhaustas. Y ni siquiera pueden establecer, como planteamos permanentemente en las Naciones Unidas, la posibilidad de pactar con su trabajo. Es decir, un campo de refugiados, como puede ser un campo de refugiados que hay en Nairobi, con una anécdota para que me entiendan. Los 250.000 habitantes y en 30 años en campo de refugiados. Las mujeres son sistemáticamente violadas. Y los médicos y las médicas que están en el campo de refugiados se ocupan fundamentalmente de reparar la violación. Pero no tienen un lugar, que es algo que les hemos planteado nosotras. Nosotras en la ciudad, las que somos las feministas de la ciudad, porque luego allí de todo, hemos planteado, ¿por qué no habilitan una sala con el técnico con mayor poder en África? Es un médico o una médica. Con mayor poder en África es un médico o una médica. ¿Por qué no habilitan un lugar dentro de lo que supone su recinto, que está absolutamente respetado por todos los familiares de los campos de refugiados, para que entiendan cuáles son sus derechos? Para que no se plantee dentro de esa situación como si fuera un destino.